Tito 1 del 5 al 9, siguiendo entonces nuestra serie en Tito. Tito 1 del 5 al 9. Dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que ser fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, tu palabra está aquí expuesta, acaba de ser leída, Señor. Y la garantía preciosa que tenemos es que tu palabra transforma los corazones, Señor. Tu palabra es capaz de ayudarnos a salir de nuestro pecado, Señor, darnos convicción de él y llevarnos hacia tu luz, Señor. Eso no lo va a hacer mis palabras jamás. Eso no lo harán las palabras del pastor ni de ningún hermano que se pare aquí adelante. Es solo tu palabra, Señor, la que puede hacerlo. Y hoy apelamos a eso, Señor. Apelamos a tu gracia, a tu misericordia y a tu justicia también. Porque en tu justicia vemos que ninguna de estas cosas nombradas en esta lista, Señor, debemos hacerlas. Sin embargo, el pecado que habita en nosotros, Señor, nuestro pecado, nuestra carne, muchas veces nos conduce a través de esas mentiras, Señor. Ayúdanos a cambiar la mentira por tu verdad, Señor. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, disculpen, voy a tomar agua al tiro. Nos encontramos en una breve serie, ¿sí?, de la carta a Tito. Tito es de esas cartas en donde uno se mete en la Biblia y cuesta encontrarlas de pronto porque son cortitas. Tiene nada más 3 capítulos, ¿sí? Y son cartas que Pablo dirige en especial y en específico, y digo son porque también estoy sumando a Timoteo ahí, cartas que Pablo dirige con la intención de precisamente formar y edificar líderes para fundamentar su iglesia dentro de esa estructura, los presbíteros. Bien, entonces en esta breve carta vamos a estar viendo este tema. Nuestra iglesia se encuentra en el proceso de salir de ser plantación a pasar a ser una iglesia particularizada. Eso quiere decir con un gobierno local, con un gobierno, no quiero decir independiente, porque ya entienden cómo funciona un poco eso, sino que más bien con un gobierno local que en otras instancias va a operar de manera más amplia en una comunión con más presbíteros llamado presbiterio. Y la instancia local, consistorio. Bien, entonces no creemos que esto deba ser algo que deba ser tomado a la ligera, a la rápida, no que esto, no sé, vamos a ver a quién elegimos, a quién elige el pastor, por afinidad de él, no, para nada. Esto no debe ser tomado de esa manera, sino que somos responsables, y aquí no solamente el pastor, sino cada uno de ustedes y de nosotros, de identificar, y aquí me refiero a los miembros de la iglesia, de identificar quiénes van a ser los que van a ser puestos como presbíteros, como ancianos. Pero ¿cómo los identificamos?, se preguntarán ustedes. ¿Identifico al que me cae más bien y a ese lo elijo? La verdad es que no. Y ahora vamos a ver cómo hacerlo. En el primer sermón vimos de que se trataba de esta iglesia en Creta, ¿cierto? Una iglesia que fue con un muy buen concepto llamada como una iglesia artesanal. Y es cierto, imagínense, 30 años, una iglesia de 3 décadas, que sale desde el día de Pentecostés, en donde habían unos cretenses, seguramente vienen con el Evangelio y fundan la iglesia en Creta. Y durante 30 años, la iglesia fue sostenida por gracia de Dios. Porque sin un liderazgo estable, había muchas posibilidades o estaban muy propensas a caer, a una iglesia que se derrumbara, que
que no se sostuviera. Pero no, la iglesia se sostiene. La iglesia se sostiene por gracia de Dios. Y esa en realidad es verdad hoy en día también. Nuestra iglesia, llena de imperfecciones, partiendo por el que estaba hablando acá adelante, se sostiene solo por la gracia de Dios. Bien. Pero era momento de... Y por eso es que Pablo comienza diciendo de que hay que finalizar lo que estaba inconcluso, vamos a leerlo luego, de poner las cosas en orden, de establecer el liderazgo. Bien, entonces Pablo, con autoridad apostólica, le encarga a Tito poner en orden la iglesia para hacerle frente a falsas enseñanzas, a falsos maestros, ¿cierto? Que también, y no solo eso, sino también a una cultura hostil. La iglesia en Creta estaba ubicada en un lugar muy, muy particular. Y hay un ejemplo claro de esto. Aquel lugar era tan hostil de que para tratar a alguien en aquel lugar, para tratar a alguien de mentiroso o de engañador, se usaba una palabra, que era esta, kretisein, una palabra en griego que habla del gentilicio cretense. Imagínense, es como que alguien ocupara una palabra mala, para los que viven aquí en Valdivia, llamarles valdivianos, para hablar de algo negativo. Así de mal estaba Creta. Kretisein, cretenses. Entonces, el lugar no era muy fácil para que creciera el evangelio, no era un lugar óptimo, pero el evangelio hace espacios donde no lo hay. Así es la palabra de Dios. Entonces la misión era profundamente difícil y las preguntas eran muchísimas. ¿Cómo haría Pablo para estructurar una iglesia que ya llevaba 30 años siendo artesanal? La iglesia en Creta. O quizás ya está bien, Tito tiene este poder, esta carta con poder, digamos, apostólico, que le da autoridad para empezar el proceso, pero ¿qué será lo primero que se va a hacer? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo iniciamos? El rey David tenía una relación muy especial con Dios. Todos conocemos la historia de David. Conocemos historias por allá y por acá. En los Salmos podemos ver que su adoración era profunda. Podemos ver sus cánticos, podemos ver sus lágrimas, su clamor, podemos verlo también ahí. Podemos ver que él disfrutaba la ley de Dios. De hecho, él decía que la ley era tan dulce como la miel. Pero como la Biblia no tiene la intención de esconder los errores de sus personajes más importantes, vemos también en 2 de Samuel, capítulo 11, 12 también, a David pecar profundamente. David cae en adulterio con Betsabé y a partir de ese momento su vida se vuelve difícil, muy difícil. Lo primero que vemos es que uno de sus hijos, Amnón, viola a su media hermana Tamar. Luego Absalón, hermano de Tamar, obviamente enfurecido, enojado, y al ver que David no hizo nada para corregir la situación, no disciplina, no juzga, no hace nada, toma venganza a partir de sus manos. Y la verdad es que de alguna manera pudiésemos entender un poco la pasividad de David. Esta pasividad para aplicar justicia frente a estos hechos tan detestables. Si David acababa de cometer adulterio y él ejecuta a Amnón por cometer fornicación, Amnón seguramente hubiese dicho lo siguiente: pero papá, solamente seguí tu ejemplo. O quizá, no sé, mejor ejecútate a ti mismo y después me toca a mí. Y ya que David no hace nada, Absalón entonces, como les dije anteriormente, toma venganza con sus propias manos. Y no solo David sufre las consecuencias de su pecado, no solo sus hijos sufren las consecuencias de su pecado, toda la nación se ve afectada por las consecuencias del pecado de David. ¿A dónde va el hermano con todo esto? Pensarán. Uno de los episodios en los que David toca fondo se encuentra en medio de su vida. Él escapa, tiene que escapar, no le queda otra. Donde un hombre llamado Simei le grita, lo maldice, le tira piedras, le tira polvo. Y el general de David le dice a David: déjame acabar con este perro muerto, le dice. A lo que David responde: no, deja que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Qué contraste grande vemos en la historia de David.
El joven que decía, oh, cuánto me deleito en tu ley, qué dulce es tu ley, y ahora lo vemos en esto. Y la verdad es que es duro, muy duro cosechar las consecuencias de nuestros pecados. Pero si observamos bien, no solo David se vio afectado, sino que toda la nación se vio afectada con las consecuencias del pecado de David y que David no haya corregido la situación. Y la razón es que en el momento en que David pecó, él perdió su capacidad de corregir a los que cometían pecado. Esta, lo que acabamos de mencionar, será la idea central en el sermón que estaremos tratando hoy. Hay un sentido en el que la santidad del pueblo de Dios no debería superar la santidad de su rey. Hay un sentido, y entiéndase eso, un sentido en el que la santidad de la iglesia no debería superar la santidad de sus líderes. Y vamos a ir profundizando eso en el texto bíblico. Pero volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo hará Pablo para estructurar una iglesia artesanal? ¿Qué será lo primero que debería hacer? Entonces Pablo ordena a Tito la necesidad de nombrar presbíteros. Y el primer llamado aquí aparece urgente. Vemos que la salutación, que fue el sermón de la semana pasada, fueron solo 4 versículos, como se diría en chileno, 2 cucharadas y a la papa. Entonces, ¿cuál es el tema en materia? Nombrar ancianos. Y quizás aquí algunos se esté preguntando, pero ¿y de dónde sacan los presbiterianos que hay presbíteros y aquí vemos ancianos? Bueno, es precisamente en este texto y en los textos del libro de Hechos que el pastor predicó las semanas anteriores, en donde cada vez que veamos la palabra ancianos, en el griego es la palabra presbúteros. Entonces, por eso es que son presbíteros. Entonces, cada vez, y en el plural, presbúteros, ancianos. Entonces, cada vez que veamos la palabra ancianos o anciano, sabemos que se está hablando de presbíteros. Bien. Entonces, ¿qué función tendrán este grupo de presbíteros en el gobierno de la iglesia? El verso 7 nos da la respuesta a eso. Ellos serán el grupo de líderes que, según ese verso 7, administrarán la casa de Dios. Qué tremendo privilegio y responsabilidad y peso hay ahí. El que reposa sobre este grupo de líderes que van a gobernar, van a guiar a las ovejas del Señor. A las ovejas sobre las cuales o por las cuales Cristo murió en la cruz. Privilegio por haber sido tenido en cuenta por Dios para apacentar a sus ovejas. Pero este privilegio para nada es ganado. Nadie de los que haya sido nombrado presbítero se ganó el privilegio por haber tenido una relación más especial con Dios, una cercanía con Dios, una revelación especial, o porque Dios tenga favoritos. Para nada. Sino que es por pura gracia. Por gracia y misericordia, Dios ha depositado sobre las manos de pecadores el buen cuidado de la iglesia. Jamás pensemos, mis hermanos y hermanas, que el pastor que está aquí adelante o cualquier otro líder se encuentra más cerca de Dios, o que sus oraciones son más escuchadas por Dios, o que Dios tiene privilegiados. La verdad es que el único privilegio del que estamos hablando acá será los que tendrán los líderes de tener que estar más cerca del consejo de Dios, leyendo la palabra de Dios, alimentándose de la palabra de Dios para así poder alimentar a otros y cuidar de la iglesia. Ese es un privilegio, es un tremendo privilegio, pero también es una responsabilidad. Responsabilidad porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dado una lista de características que debemos observar en estas personas. Y aquí, por favor, le voy a pedir no solo a los candidatos, no son candidatos, futuros presbíteros, ¿se entiende? No solo es para ellos este listado. Este listado es para todo cristiano, en primera instancia. Pero también este listado es para que cada uno de los hermanos que están acá, que en el día de mañana va a tocar votar por este grupo de presbíteros, o por los presbíteros en particular, que observen estas cualidades que vamos a ser nombradas acá, porque son las cualidades que el Señor ha dado
para ser observadas en el candidato. Y está difícil, hermano. Que el Señor me ayude aquí, porque miren lo que voy a comenzar leyendo. El anciano debe tener una vida intachable. Una vida intachable. Aquí es donde el cuello empieza a apretar, el cuello de la camisa empieza a apretar. Tiene que serle fiel a su esposa. Sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. En las cartas de Pablo vemos cómo una lista similar a esta se presenta en 2 ocasiones. Se presenta en Timoteo y en Tito. O sea, tenemos que prestar atención. Si Pablo está repitiendo prácticamente lo mismo en 2 cartas por separada, es porque es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención. Y el listado comienza así entonces. El anciano debe llevar una vida intachable. Y hasta ahí llegamos todos, nadie. La iglesia se va a quedar sin presbíteros y sin pastores. Vida intachable. Pablo, por lo visto, comienza con un concepto que, de ser cierto completamente, traería algunos problemas. Si las demandas de este primer punto, vida intachable, son perfección, ¿qué necesidad habría de Cristo? En este punto, nos conviene poner los pies en la tierra e identificar de qué manera podemos tener una vida intachable, que es lo que se nos manda. Porque aunque no podemos ser perfectos, hay un sentido en el que todos los cristianos somos llamados a ser santos. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor en Levítico, y después en el Antiguo Testamento, y después lo repite Pedro en el Nuevo Testamento. El concepto de vida intachable, en otras traducciones, es puesto como irreprochable, no acusado. Es decir, que nadie, entendiendo la hipérbole, ¿cierto?, la exageración, que nadie tenga de qué acusarle o tacharle. ¿Bien? Y para ampliar un poco más esto, Pablo comienza a enumerar la lista de las muchas maneras en las que alguien puede ser tachado o no debería ser tachado. Y la primera de ellas es fidelidad. Tiene que serle fiel a su esposa. El llamado aquí es claro, clarísimo, y golpea muy fuerte sin importar la época en la que nos encontremos. No importa si esto era hace 2000 años atrás o esto es ahora, 2000 años después, aproximadamente. Sin importar la época, este llamado golpea. La fidelidad conyugal debe ser una característica que el anciano debe considerar seriamente. ¿Por qué comenzar de esta manera? Quizás se preguntarán. ¿Y qué tendría que ver mi fidelidad o infidelidad con mi cónyuge, con la labor pastoral? ¿En qué momento estas dos cosas se juntan? La verdad es que tiene absolutamente todo que ver, ya que el presbítero será administrador de la casa de Dios, y eso por definición lo convierte en administrador de la casa del fiel por definición. Dios es fiel, y el Dios fiel nos está llamando a ser fiel a Él y a nuestras esposas. Más adelante vamos a poner una nota al margen sobre estos puntos, para que lo tengan eso en mente. Se viene una nota al margen. Pero para seguir tratando los demás puntos. Siguiente, hijos creyentes. Sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. O sea, tenemos fieles y con hijos creyentes o con una buena reputación. Estas características que deben ser observables en el anciano son necesarias, ya que según el argumento de Pablo, la fidelidad y el buen gobierno de la casa darán alguna garantía a la iglesia de que asimismo, como le es fiel a su esposa y gobierna su casa, gobernará la casa de Dios y le será fiel a Dios a través de una predicación fiel de las Escrituras. ¿Qué garantías tenemos de que nuestros líderes serán fieles en la predicación de la palabra de Dios?
si no son fieles a su esposa? ¿Qué garantía tenemos de esperar un buen gobierno del presbítero cuando se trata de disciplinas de iglesia, por ejemplo, si no es capaz de gobernar su casa, sus hijos? ¿Va a gobernar la iglesia? Que el Señor nos ayude. Y aquí viene la nota al margen. Hermanos y hermanas que hoy escuchan, no esperemos perfección en estos puntos. Perfección solo la tiene Cristo. Sino más bien recordemos la necesidad del Evangelio de Cristo. Eso es lo que se busca. Que el presbítero sea consciente y corra siempre a Cristo. Recordemos que Jesús apuntó al corazón para hablar de infidelidad en el Sermón del Monte. Por lo tanto, si hemos mirado a alguien con una mirada de codicia en nuestro corazón, todos ya hemos quebrantado el mandamiento. Así que el estándar de la perfección es realmente inalcanzable. Sin embargo, esa realidad no quita la necesidad de que debemos ser fieles, sino que al contrario, la refuerza. Este mandamiento que Jesús profundiza en el Sermón del Monte tiene la finalidad, estoy hablando de la fidelidad o infidelidad, tiene la finalidad de cercar aún más la necesidad de guardar nuestro pacto matrimonial. Hermanos y hermanas, si en nuestro corazón albergamos adulterio o infidelidad, el Señor hoy nos llama a cambiar esa mentira en nuestras mentes por la verdad. ¿Y cuál verdad? Que nuestro Dios es fiel con nosotros, aun cuando nosotros no seamos fieles con Él. Solo ahí, solo en esa verdad, solo en la fidelidad del que promete salvación en Génesis 3:15 y la cumple en Mateo 1, encontraremos el motor, el fundamento, la roca firme para poder serle fiel a nuestras esposas y glorificar a Dios. Aquí es necesario que aquellos hermanos y hermanas que están pensando que están libres de este llamado, ya que no van a ser presbíteros, comprendamos que el llamado, sean santos porque yo soy santo, no es un llamado únicamente para los líderes de la iglesia, sino para todo hijo de Dios. Solo que Pablo espera que los que son llamados al liderazgo lideren primero en estas cosas: fidelidad y gobierno, más que querer una posición. Entonces son estas características las que debemos observar en los candidatos por los cuales prontamente, Dios mediante, estaremos votando. Las que deben identificar a la hora de elegir a alguien. Un anhelo serio por el conocimiento de la palabra de Dios y, por supuesto, la práctica de ella, de la palabra de Dios. Un constante arrepentimiento por el pecado. Una vida continuamente que esté creciendo en la piedad. Esté creciendo en buscar la comunión con los hermanos. Esté buscando vivir en obediencia a Dios. Pero hermano Fabián, me dirá aquí alguno, la verdad es que cuando mis hijos eran chicos, estaba todo ordenadito en mi casa. Pero mis hijos están creciendo y me cuesta cada vez más gobernar mi casa. Quizás en ese sentido pensabas que cuando eran más pequeños tenían más cualificaciones para poder ser presbítero. No sé, pienso. Hace 5 años quizás. Bueno, mi querido hermano y hermana, les animo en el Señor a que lo sigan haciendo. Aunque la batalla parezca perdida, sigamos gobernando con la palabra del Señor, no con nuestro autoritarismo, sino con la palabra del Señor a nuestros hijos e hijas. Recuerda siempre que el Señor no dejó de ser gobernador cuando Adán y Eva pecaron en contra de Él. Seamos fieles a su mandato, no lo descuidemos. El Señor obra a través de su palabra y lo hará con nuestros hijos. Y la lista sigue. No debe ser arrogante, verso 7. Ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Y esto, aunque golpea, qué bueno que es el Señor.
en dejar tan explícitas estas cosas para el cuidado de su iglesia, de su pueblo. Imagina las malas decisiones que tomará un líder arrogante, que no va a ser capaz de escuchar las buenas propuestas de los demás presbíteros, que se va a irar con facilidad y que se vuelve violento cuando el momento era de poner paños fríos a la situación, que necesita ser llamado a horas un poco complejas para atender situaciones, pero no pueden acudir a él, porque con el dinero de la iglesia está bebiendo en exceso. El Señor enlista esto únicamente con la profunda intención y el amor paternal de cuidar a su iglesia, de cuidarnos a ustedes, a nosotros, de que no cometamos el error de poner a alguien arriba que en realidad no tiene estas cualificaciones. Arrogante, iracundo, borracho, violento, deshonesto con el dinero. Me sorprende mucho cómo muchas iglesias están llenas de personas con estas cualidades, que en realidad son lobos rapaces que están ahí arriba de la iglesia pidiéndole dinero y dinero a los hermanos, haciéndoles pactar cosas que no salen en la Biblia, que corran adelante para dejar una ofrenda y lo único que se llenan el bolsillo son ellos. Lobos. Bueno, de esas personas es la que el Señor nos está cuidando con estas palabras. Entonces el llamado al liderazgo es de mucho cuidado y digno de ser tomado en serio. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a identificar el pecado en mi corazón, en nuestro corazón, no porque queremos ser presbíteros, sino por lo que ya somos, hijos de Dios. Eso es lo que todos somos acá. Ahora que hemos pasado por un listado de características, y aquí ya, si me ven transpirando, ya se acabó esta parte. Aquí ya pasamos a las cosas que sí debe ser el presbítero, y que es el verso 8 y 9. El Señor no deja el vacío, no deja la especulación, las cosas positivas o activas que sí debe hacer el presbítero, sino que también deja varias cosas por escrito. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Lo primero, casas abiertas. No sé si recordamos, a mí me tocó predicar un sermón en la serie Planifica que hablaba sobre esto, sobre casas abiertas, mesas servidas, porque el Evangelio viene con las llaves de la casa. Esa era como la idea central. Casas abiertas, mesas servidas. Luego dice, vivir sabiamente y ser justo. Ocupar bien el tiempo, esforzarnos por ver la justicia de Dios que sea llevada a cabo en la tierra, en tu trabajo. La verdad es que si ocupamos bien nuestro tiempo, como menciona ahí, podremos tener la devoción que el texto continúa diciendo. Todo esto que hemos mencionado tiene un solo fundamento. Y el fundamento es el del verso 9. La fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Por lo tanto, la vida cristiana se fundamenta solo en un mensaje. No hay más. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje fiel que Pablo recibió y que Pablo enseñó. Es el mensaje de Cristo. Ahí se fundamenta. Si nuestra vida no está fundamentada en su palabra y en la obra de Jesús, nuestro buen comportamiento, que es de lo que estamos hablando un poco ahora, no pasará más allá de un comportamiento moralista, un comportamiento de buena crianza, un comportamiento centrado en mi reputación, en el que dirán, o un acto vacío por hacer lo bueno nada más, que en realidad de vacío tiene bien poco. El acto generalmente de hacer lo bueno casi siempre trae adentro escondido una semilla de egocentrismo, de autovalidación. Hay algo que me llamó mucho la atención acá, en el verso 9. La fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Eso quiere decir que el presbítero debe ser alguien enseñable.
Alguien no arrogante, bueno, ya lo acabamos de decir. Alguien que esté dispuesto a aprender, a reconocer que no lo saben, no lo sabemos, no lo sabrán todo. Por lo tanto, si nuestra vida no está fundamentada en su palabra, como decíamos recién, en la obra de Jesús, nuestro comportamiento no será más allá que un comportamiento moralista. Pero si nuestra vida se fundamenta en la verdad de Cristo, sabremos que cuando pecamos contra alguien con arrogancia, con deshonestidad, podremos refugiarnos en Jesús, quien jamás fue arrogante, quien jamás fue deshonesto, sino que vivió siendo manso y humilde. Solo así podremos ir y pedir perdón a quienes hemos ofendido y podremos seguir buscando vivir a la luz de la palabra de Dios, a la luz del listado que Pablo nos ofrece hoy como las características que en realidad son de todo creyente, no solo del grupo de presbíteros. Si nuestra vida se fundamenta en la verdad de Cristo, en el mensaje fiel que se les enseñó, sabremos que cuando nos airamos porque alguien nos hace mal y decidimos no cobrar venganza, lo haremos a la luz de nuestro Salvador, quien fue crucificado por manos de pecadores y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cada cosa buena que hagamos y cada cosa mala que decidamos no hacer se fundamentarán en la obra preciosa y perfecta de Cristo en nuestro lugar, cubriendo la abundante cantidad de imperfecciones que existen aún en nuestras mejores obras. De esta manera, cuando el presbítero le toque aconsejar a algún hermano, podrá aplicar la segunda parte del versículo 9 con el que finalizamos. Podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Todo esto, de animar, de enseñar, todo esto sin creerse superior a los demás, sino refugiándose en el mensaje fiel en el cual fue enseñado, en el perfecto Hijo de Dios, y así podrá animar al hermano que está siendo aconsejado a vivir a la luz de Jesús, no a su propia luz, sino a la luz de Cristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor nos ayude a poder identificar, primero estas cosas en nuestros corazones. Recordemos que esto no es para los que desean ser presbíteros, sino para los que ya son creyentes. Y también que el Señor nos ayude en el futuro grupo de líderes, de presbíteros que estarán gobernando la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios Todopoderoso. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque aunque ha sido difícil, golpea, quizás para algunos pudiese sonar a palabras destructoras, Señor, pero en realidad son palabras que construyen, no que destruyen, Señor. Son palabras que derriban los ídolos de nuestros corazones, en los cuales hemos estado cimentados, escondiendo pecados, Señor, de arrogancia, de mentiras, Señor. Pero tu palabra nos llama a vivir a la luz, Señor. Porque tú, Señor, tú no eres mentiroso, Señor, como los cretenses. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios santo. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros pasos, Señor, nuestras veredas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que a través de tu Espíritu Santo tú seas amonestando cada vez que practicamos mal, Señor, para poder caminar en nueva vida. Ayúdanos a dar testimonio de esto, no solo dentro de esta iglesia, Ríos de Vida, Señor, sino también en nuestros trabajos, en nuestras casas, con nuestras hijas, hijos, con nuestras esposas, Señor. Porque queremos ser fieles, Señor, a ti. Si te buscamos a ti, Señor, sabremos encontrar las demás cosas, Señor. Porque tu palabra así lo ha prometido. Guíanos hacia tu verdad, Señor. Tu palabra, Señor, es verdad. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.